Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bien, y entonces, sin más, comenzamos el programa y lo comenzamos desde la visión de la estética que supone las artes plásticas. Ese encuentro que tenemos periódicamente con el profesor y artista Andrés Bestarmayo en el Artes Plásticas, el espejo del alma. Título, por cierto, certero, si es que los hay, y quién lo imaginó sino él. Así que no me adueño de eso y le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nolo? Bueno, un abrazo fuerte. Bueno. Estamos viendo que me comentabas que posiblemente próximamente estemos grabando en el estudio, así que, bueno, van a ser Sí. uno de los últimos, de las últimas charlas de esta forma, así que, bueno, felicitaciones Sí. también por eso, Nolo. Bueno, compartidas contigo, que soy compañero en la ruta. Andrés, se me ocurrió que hoy podríamos incursionar, siempre con tu venia, en el tema de cómo, digo, ¿no? En términos concretos de precios, cómo se valora o se valoriza, para mejor decir, una obra, cómo se determina el valor de una obra, cuánto interviene, siempre vuelvo a este camino que se me ocurre, que hace muchos años ya transitamos en todas las disciplinas, el peso del marketing, el peso de la instalación propagandística, y no lo digo devalorizándolo, por cierto, es una realidad de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces no sé cuál es la balanza justa o la medida justa, o quién tiene la palabra certera para determinar el valor de una obra. Pero bueno, quiero aprender contigo, te escuchamos. Bueno, no sé si yo soy la persona más adecuada para eso, justamente, pero sí uno también peca de prejuicioso cuando hablamos de, bueno, qué valor tiene tu obra o cómo cotizás tu obra. Y más hablando en la columna nuestra, no lo de el espejo del alma, cómo ponerle precio a esa comunicación, ¿no? Pero es que es difícil cuando uno lo lleva a ese terreno. Generalmente nosotros fuimos formados más con una visión, bueno, de que el arte era parte de un trabajo, pero veníamos en cierta medida influenciados también por una corriente que todavía estaba en las escuelas, que casi lo veían, viste, como un sacerdocio, o sea, no solamente la educación, que siempre hablamos desde el punto de vista del campo pedagógico, que la educación cumplía una función casi desde un punto de vista sagrado, ¿no? Entonces, el hecho es de procesar una obra y llevarla al terreno desde el punto de vista de una galería. Sí, lo más difícil de esto, cuando uno generalmente marcaba y tenía una exposición, lo más difícil era ponerle precio a la obra. Y uno generalmente lo estaba buscando más que nada como marco de todo un trabajo, de toda una etapa. No tanto específicamente para ganar dinero a través del desarrollo y sacarle un lucro, pero siendo un trabajador y estando en esta profesión, uno interpreta que eso es clave y la posibilidad de darle una salida a la obra del taller y que esto se pudiera comercializar, generaba en nuestra generación específicamente bastante prejuicio de ver cuánto valía. Nuestros docentes, o sea, la camada de la generación de mis docentes,
como te puedo nombrar, qué sé yo, a Fara, a Pujía, a Cañas mismo, a Ponciano Cárdenas, encontraron una etapa en el mercado de Buenos Aires con una muy buena aceptación y había grandes coleccionistas y además gente que estaba preocupado por tener y por coleccionar obra en la década de los 60, 70, hasta los 80. Entonces, en relación a eso, vos encontrabas en cierta medida en Buenos Aires un mercado que estaba relacionado entre las galerías de arte, los coleccionistas y algunas empresas que les interesaba invertir en arte. Con relación al desgaste, ¿ves? Del cambio, y bueno, vos como con tu parte y tu perfil empresarial lo sentiste en carne propia, esto de no tener una economía estable y de no tener una referencia de precios estables, genera también muchos inconvenientes. Por eso, generalmente la obra estuvo en referencia a una cotización en dólares y, y es muy difícil en la Argentina mantener un precio en dólar. Por lo tanto, ves hasta la generación que tenía un buen pasar a través de las ventas de su obra, como era lo que te nombraba, y haber tenido una buena incidencia en lo que era el incipiente mercado de Buenos Aires en la década del 70 y del 80, se fue empezando a decaer, bueno, una por la inconsistencia económica que tenía y otra también por esto de estimular muchas veces mercados o espacios donde las cotizaciones llegaban a precios más altos y generalmente eran, si estábamos en relación al mercado de arte latinoamericano, específicamente en Miami. Entonces, mucha gente no compraba obra acá en Buenos Aires, sino la compraba en el exterior. Y en relación a eso, está siempre la desconfianza con los valores que puede llegar a tener un artista y cómo muchas veces no tienen lógica el seguimiento desde el punto de vista de los posicionamientos de cotización que puede haber por las distintas rematadoras a nivel internacional. Así que es muy difícil entrar en ese mercado internacional. Muy pocos artistas argentinos han podido cotizar en esas rematadoras, son contados con las manos, y nuestro mercado es incipiente, por lo tanto es relativo, ¿ves? En ese sentido, encontrar un precio o ponerle un precio a nuestro trabajo. Pero bueno, hay distintas variables, yo lo podría asociar a cómo puede estar hoy un artista de otros gremios similares, que puede ser, bueno, el cantante, el músico, la referencia de un actor. Es que cuando lo llevamos a un contexto de realidad, sacándolo de este marco que es el que más nos atrapa y es el que más por ahí nos interesa saber, desde el punto de vista bueno, generalmente a nivel de lo más popular, se cree que el artista puede llegar a tener en todos los rubros, es el que aparece en televisión, es el que más gana y es el que se pone como referencia de tope, es aquel que tiene mayor publicaciones, es aquel que aparece más en entrevistas. Entonces, en ese sentido, ves, se pierde una relación directa con el contenido o con el desarrollo de lo que es la obra. Y perdemos muchas veces por la referencia a veces del mercado, de la cotización, poder hacer pie en el arte, hacer eje en el arte, que sería lo más importante de vos tener la libertad de producir y de desarrollar lo que a vos te interesa desarrollar. En ese sentido, muchas veces está más el planteo, ¿ves? Del valor que uno le da a nivel personal a su obra que de la cotización que pueda llegar a tener en el mercado. Entonces también es difícil encontrar un punto medio entre esas dos posturas. Por eso generalmente, ves, casi entramos en un campo
de amateur y profesional, ¿no? De cómo en cierta medida esto que se generó bueno, y fue un boom en la década del 2010, lo que se llamó la burbuja del arte, fueron cotizaciones que nadie le entra en la cabeza que una obra de arte pueda llegar a tener esas dimensiones en un precio, pero es que por ahí eso también limita la relación del verdadero sentido que debe tener el arte, ¿no? Porque si uno lo quiere materializar y llevarlo a un costo o a un precio, es difícil, ¿ves? Yo muchas veces a los chicos se los planteo desde el punto de vista, bueno, es bárbaro el marketing que puede llegar a tener o Diego Maradona, o en este caso Messi, pero no todos pueden llegar a ese lugar ni tener esa cotización, y menos específicamente mover económicamente y tener el respaldo económico atrás que puede tener una persona por su creatividad. Ahora, en ese sentido, ves, cuando se pone como objetivo máximo eso, en cualquier deporte, perdemos esa visión de lo esencial que tiene el deporte en sí, o el arte en este caso, que es el disfrute personal de cada uno en el desarrollo mismo. No entrar en esa competencia y menos en el precio, sino en el disfrute personal que puede llegar a tener uno, en lo que nosotros cuando éramos pibes disfrutábamos y no teníamos ni idea, ¿ves?, de lo que se iba a transformar el fútbol en este momento desde el punto de vista comercial. Ya jugar o tener la camiseta ya para uno era un punto máximo, y que te dejaran entrar a una cancha era un punto máximo. Entonces muchas veces el arte también, ves, lo seguimos viendo con ese sentido amateur, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, de poder llegar a estar haciendo obra, de poder llegar a una galería, lo vemos como un hecho de cúspide, y no tanto saberle sacar sentido comercial a eso, ¿no? Entonces, dentro, ¿ves?, de esta postura hay un mercado reducido, con galerías que hay que ver hoy en día en qué situación económica van a quedar después de todo este tiempo, cuántas galerías de arte se van a mantener, que generalmente son las que le dan ese marco, esa vidriera, y también en cierta medida son las que mantienen una referencia del precio con el artista que expone. Pero también yo creo que todo eso a veces es muy relativo. Un relativo en la escala de valores que le va a ir poniendo cada artista, no tanto el mercado, porque el mercado casi no existe. Claro. Yo creo, esto que voy a decir puede sonar a obvio, ¿no? Hay una lucha constante, se me ocurre, histórica, en el artista entre esto que vos llamás el amateur, y yo le pondría la camiseta de amateur precisamente a la creación, al mensaje que querés dar, al crecimiento como artista, que es a la par de que uno va creciendo como hombre, y luego la brutalidad, si se me permite el dramatismo, del mercado. Es decir, este sueño mío convertido en realidad, este mensaje estético que lo hice apasionadamente, de golpe choca con la frialdad de decir, bueno, esto vale 10 pesos. Ahora, sigo insistiendo en esto y quiero tu reflexión al respecto. Hace muchos años, a ver, dos cosas quiero decir. Un artista plástico también, que además está en las letras, no lo nombro porque es mi estilo de elegancia, no nombrar a aquellos que no están acá, ¿no? Presente, me refiero. Vive porque es joven, etcétera, etcétera. Y él dice, no sé si es una actitud de rebeldía, por eso la cotejo contigo, dice, desde hace muchos años, en la plástica en particular, dice, está el 50 y 50. 50 es la obra propiamente dicha, ¿verdad? Es decir, la obra construida por el artista,
que tiene tal significación, que tiene tal estatura, y el marketing. Dice, inevitablemente hay mitad y mitad para que pueda preponderar la obra de uno sobre otro. Dice, lo que desequilibra, pero esta es una idea de él, lo que desequilibra es el marketing, no siempre la obra. ¿Vos compartís ese juicio? Sí, sí, en principio sí, pero también es relativo, o sea, vos lo podés contemplar desde el área tuya también, que si no está que es algo específicamente esencial a cada uno, si no está ese poder de comunicación con el otro, esto que hablamos muchas veces, que puede haber una comunicación, pero hay un plus que es la comunión con el espectador, con el otro que está necesitando justamente que le llegue esa parte, es difícil que el marketing lo logre. O sea, lo puede imponer por un tiempo, puede generar cierto movimiento, pero tiene que haber una chispa interna en la obra, en la comunicación de esa persona, que puede generar todavía mayor profundización en eso. O sea, es difícil inventarlo. Ahora, una persona que tiene ese don, si le pones ese respaldo atrás, lo proyectás seguramente mucho más. Yo creo en eso desde el punto de vista, ves que en ese terreno profesional, o sea, muchas veces nosotros pecamos y bueno, y lo trabajamos nosotros permanentemente, no con lo que peleamos estos espacios y este programa, y en especial vos, como productor de todo esto y como promotor de estos espacios culturales. No es fácil desarrollarlos, no es fácil mantenerlos en el tiempo, y lo podemos hacer por un gran amor a la profesión y a la necesidad interna nuestra de llevarlo a cabo. Ahora, no podemos competir con la BCC de Londres o con productoras que mueven profesionalmente una economía atrás de sus productos, porque saben que no solamente está esa cadena televisiva, sino hay un país, hay un mercado atrás que está promoviendo ese perfil estético, y que hay mucha gente atrás que sabe que un perfil cultural que se proyecta al exterior va a implicar consecuencias para el que lo ejecuta. Entonces, nosotros generalmente todo eso, ves, yo creo que está en nuestra genética, está en nuestra cultura de hacer un proyecto a escala. Por más amateur que sea la producción. O sea, nosotros tenemos siempre, y te involucro en nosotros porque lo veo que lo venimos haciendo y laburando desde hace años ya, y más vos, en que le ponemos lo mejor a lo que hacemos. No sé si será bueno o malo, pero cada uno de los que participa en el programa está poniendo lo mejor de cada uno. Y lo hacemos más que nada, no por el potencial económico que uno pueda llegar a tener, sino por el contenido que fue cargando en su vida. O sea, esto no se improvisa. Estamos hablando de un tema que es interesante, pero no está improvisado por lo que leímos ayer a la noche, sino por una experiencia de vida. Entonces, hay cosas que nosotros podemos desarrollar e improvisar en función a un conocimiento previo. Y por lo tanto eso a veces es un contenido que no tiene precio, porque por ahí es tu vida, es mi vida, y la resumimos en un rato charlando, pero son años de experiencia. ¿Cómo le podemos poner precio a eso? Podríamos tener una producción mejor, bueno, con rayos láser, con efectos de luces y con un montón de cosas. Pero bueno, nosotros lo que resolvemos, ¿ves? Desde el punto de vista con el contenido, con lo que queremos transmitir, es lo que por ahí otras producciones tienen en función de tiempo. Nuestro tiempo es el que cada una de las personas que vos convocás en estas charlas es justamente lo que por ahí otras producciones hacen sobre el momento. Entonces,
hay todo un juego, ¿ves? Que por ahí son todos tus años de profesión y en distintas áreas que pueden complementarse y hacer este tipo de producciones. Ahora, más allá, ¿ves? Del marketing que podamos hacer, siempre para mí la clave está en ese contenido. Ahora, ¿cómo lo valoramos, ves? O cómo lo calificamos con un precio a eso, para mí es embromado. Yo todavía no lo tengo claro. Lo que sí sé es que el producto cultural, o sea, el contenido, para mí tiene un gran valor que lamentablemente, como sociedad, te digo, más allá de ponerle un cartel político, nunca lo supimos valorar. Y por lo tanto es difícil que le pongamos un precio. ¿Entendés? O sea, en arte es muy fácil, más en el área nuestra. Yo si llamo a un amigo, suponete, para hacer la instalación eléctrica, no es porque le compré los materiales, me va a hacer la instalación eléctrica gratis. Y generalmente los pintores, los escultores, bueno, los artistas plásticos, generalmente la gente dice, bueno, ¿cuándo me regalás algo? ¿No? Pero nunca se evalúa, ¿entendés? El trabajo que hay atrás, las horas. Y es muy difícil para nosotros también en ese terreno, salvo excepciones, de saber lo que vale, ¿entendés? Nuestro tiempo o nuestra dedicación a eso. Y más cuando ves la llevamos a un terreno comercial, cuando se especula muchas veces también por ese hecho de bohemia. ¿Entendés? Cuando llega un pibe a una galería, el pibe está perdido, quiere entrar en la galería, la galería es en cierta medida no ya el club de barrio, sino sería un club de primera. Entonces lograr ingresar a una galería de esas para nosotros es como jugar en primera. Y ese respaldo, en cierta medida, ponerte esa camiseta muchas veces cuesta. No es que vas a ganar, es que cuesta ingresar. Y los contratos, que muchas veces no son contratos, no son planteos de palabra, están en relación, ¿ves? A lo que vos puedas generar en ganancias. Claro. Te propongo, Andrés, ¿por qué no hacemos un alto acá, hacemos una pausa y volvemos? Dale, ¿cómo no? Bueno, estamos de vuelta, Andrés. Casualmente, bueno, el intríngulis sigue estando, por lo menos para mí, evidentemente, es esa puja, si querés, personal del artista, ¿verdad? En cuanto a a ver, ¿cómo decir? Su verdadera pasión, que es la realización de la obra, el mensaje que pretende dar, tomo tus palabras, y después ese encuentro con una realidad que parece, pero a la postre también se da en un contexto que vos lo has marcado muy bien, ¿no? Yo siempre repito una anécdota de Yupanqui, que no ya escucharla, pero es verdad, dice, yo te veo a vos, digo, Andrés, ¿por qué no me regalas ese cuadro? Como si no, fuera un adorno, una pavada, ¿no? Y lo propio es, che, cantate algo. Y sí, pero resulta que vos, para ir a ver a no sé a quién, no quiero hacer nombre, pagás una entrada a 5 lucas. Y a mí querés que te cante gratis, total, ven y cantate algo, comeme un asado y te cantás algo. Bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil desde mi lugar y es muy difícil desde el lugar del que te propone esas cosas. Sí, por esto que yo te digo de cómo transitas, ¿ves? Lo de amateur a profesional. Si lo profesional, ¿ves? Vivir de lo nuestro, o sea, de lo que haces, es muy difícil, ¿ves? Ponerle precio a eso cuando vos lo estabas haciendo amateurmente. Entonces, el que generalmente le pone el precio es otro, el que está afuera, y el que le puede sacar rédito económico a eso. Entonces, muchas veces puede estar bien aconsejado, otras veces no tanto. Muchas veces se presta a creer que cambiando la temática o desarrollando otro tipo de temática se va a llegar a mayor cantidad de gente y por lo tanto se le puede sacar más rédito económico. Entonces es muy relativo, suponete en los tiempos, qué tiempo vos le dedicás a tu creación
y qué tiempo vos le dedicás a la realización de esa creación, cuánto tiempo material, qué tipo de herramientas y de materiales vos necesitás. Y yo siempre digo que el material en cierta medida y la parte más costosa es el tiempo que uno le dedica, ¿entendés? Entonces, muchas veces vos pasaste varios años haciendo una producción y pasás a hacer una producción muy buena, y cuando llegás a la galería, el galerista con lógica y con picardía va siempre a querer pagar menos de lo que puede llegar a valer la obra, porque él está en su negocio y quiere darle un sentido de ganancia. Por lo tanto, si uno no sabe valorar su trabajo, muchas veces por ingresar a la galería o por tener el respaldo de una galería, acepta lo que le pagan. Pero ves, si no está eso analizado en función al presupuesto de tiempo que le lleva, muchas veces ese autor o ese artista no puede lograr ese nivel de producción hacia adelante. ¿Entendés? Lo llevamos a algo muy, muy simple, o sea, si vos una obra te llevó 2 meses de trabajo y ese 2 meses de trabajo serían, qué sé yo, ponerle un precio, y yo te estoy pagando específicamente menos de la mitad de lo que ganarías en cualquier otro trabajo haciendo la misma cantidad de horas, es muy difícil que vos eso lo puedas repetir si profesionalmente lo querés hacer en continuidad. ¿Por qué? Porque no es solamente la producción, sino el proceso creativo también. O sea, si yo me pongo a trabajar en serie, bueno, seguramente que no voy a tener la misma actitud creativa que tuve cuando yo estaba pensando específicamente en eso. Entonces, hay resoluciones, ¿ves? Desde el punto de vista que cuando vos la llevas a un, qué sé yo, a un concepto positivista, que vos decís, bueno, dedicale tantas horas, esto cumple tal función, y el desarrollo yo voy a tener como si fuera una fábrica es muy difícil, ¿ves? De mantener el nivel y mantener la llegada al otro, porque vos lo vas a empezar a producir y ya por ahí perdés la relación emotiva, la conexión de lo que vos estabas queriendo transmitir. Entonces, por un lado, ganás en un respaldo económico y en darle continuidad de tiempo, pero no es difícil adaptarte a eso con un proceso creativo. Entonces, podés lograr cosas, vos lo ves en música y lo ves con cantantes, o sea, si tienen todo el respaldo atrás de la compañía, el proceso creativo y el desarrollo de volver a hacer otro nuevo disco que tenga tal impacto, lo hacen muy pocos. No es solamente el marketing. No es que yo te subo con todo el respaldo de un equipo de la Liga Internacional, que es eso, de España o de Inglaterra, pero si vos no tenés ese aparato, bueno, no vas a llegar a tanta gente, pero vos tenés que ser creativo, tenés que estar entrenado y tenés que cumplir la función que decís que vas a cumplir. Entonces, toda esa presión, ¿ves?, que tienen esos artistas es muy grande y muchas veces se merecen lo que ganan en función de eso. Ahora, lo que se ve muchas veces es que más allá de lo que podamos nosotros conceptualizar como lo que es el negocio o lo que es el mercado, muchas veces vos ves que las cifras están mucho más allá de lo que la realidad marcaría, ¿no? Más allá de lo que estamos hablando esto del mercado, ¿no? Sí, hay dos reflexiones que se me ocurren. Una, que en el bloque anterior me quedó picando, que vos dijiste, me parece muy bien. Cuando yo discuto con este amigo que te dije, que habla del marketing, yo suelo quedarme en este razonamiento. Digo, que se compadece con algo que dijiste recién, ¿no? Está bien, yo logré conocer a Andrés Bestar, que me puede hacer una promoción extraordinaria, marketing. Ahora, el que sube el escenario soy yo. Y cuando abro la boca, ahí es donde se ve la verdad, ¿no? El producto, sí, está bien, me mostraron, dijeron que era el mejor, el más alto, el más delgado y el más joven.
cosa que no soy evidentemente, pero una vez que estás arriba del escenario, ahí se acaban los chistes. Y entonces tenés que vos dijiste recién, tenés que demostrar en la cancha después que Claro, lo que dijeron de y vos lo era, pe- era justo. no, y lo peor ¿Ah? de esto, no lo es mantenerlo en el tiempo. O Claro. sea, Y yo después muchas otra veces, cosa, a permitime, nosotros, perdón, sí, permitime que era el otro punto que quiero tocar. Esto que vos decís, vos lo llamaste serie, se da mucho en la creación musical, lo digo como crítico, por supuesto no hago nombres, de ciertos compositores, que yo le llamo con el mimeógrafo, porque como soy antiguo, pienso en el mimeógrafo, ¿no? Entonces el tipo la pegó que hay que hablar del barrio de Flores, digo lo primero que se me ocurre. Entonces, este tema musical habla de Flores desde la plaza. El otro es Flores, pero desde los balcones, porque encontró un yate encontró. ahí y Claro. bueno, ¿y dónde quedó el artista? Se perdió en el camino para mí. Mira, hay una cosa que yo aprendí de los muchachos de acá, de Caminito, de La Boca, que vos, cuando tenés algo que sabés que llega al otro, hay que producirlo. Entonces, y por ahí ves desde el punto de vista de la academia, que te plantean es que no te repitas. Entonces, es muy loco todo en ese sentido. O sea, muchas veces habla más el prejuicio que otra cosa. Yo lo que aprendí en estos años es que uno no tiene que discutir con el otro en función, ¿entendés?, al negocio de cada uno. O sea, el artista plástico no le puede enseñar al galerista cómo es el negocio de él. Lo que sí, lo que está faltando, suponete, es un criterio, ¿entendés? Desde el punto de vista de no matar la gallina de los huevos de oro. O sea, si nosotros podemos lograr un mercado en la Argentina donde haya una muy buena producción, como puede ser en la producción de arte musical, o sea, bueno, nosotros tenemos músicos porque hay toda una estructura detrás para producir músicos y hay un contexto cultural que se dio por la inmigración y por la fusión que se dio con las corrientes originarias o folclóricas internas del país, que mantiene eso latente y vivo, no por la inversión que hayan hecho otros, sino porque hay una necesidad de comunicación. Con el plano plástico, ¿ves? Desde el punto de vista de las artes plásticas, pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos grandes artistas con proyecciones, ¿ves?, que podrían estar a un nivel internacional. Ahora, no tenemos ni la picardía desde el punto de vista como asociación de artistas nosotros en defender eso, porque generalmente caemos en lo ideológico y no en la proyección, ves, que podría dar el espacio del arte en sí, como en la producción de arte de otras áreas. O sea, es difícil encontrar ciudades en otros lugares que tengan la estructura del teatro que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo mismo con espacios para ir a escuchar a cantantes. Ahora, ves que la relación desde el punto de vista de eso, poderlo mantener en el tiempo, es muy difícil, porque estamos todos poniendo la mejor parte de uno para que eso se mantenga. Pero ves que no hay un acompañamiento desde el punto de vista, ya no incluyo al Estado, digo desde el punto de vista de la sociedad, que lo sepa valorar, y no te digo que lo lleve a cotizaciones internacionales, pero que las empresas, las relaciones, ves que le podrían sacar un rédito a eso, acompañaran, ¿entendés?, y armaran. Generalmente yo te decía, el mercado estaba en Miami, porque era más interesante comprar una obra en Miami, porque te iba a dar mucho más cartel que si la comprabas en una galería acá en Buenos Aires, ¿entendés? Entonces, todo ese tipo de juegos, y hago hincapié también desde el punto de vista de no tener una moneda estable, llevan a no tener claro cuál es el precio de una obra. Ahora, para mí, ¿ves?, entre cotización y valuación de la obra y contenido y valoración, ves que no hay tampoco un equilibrio. O sea,
no sabemos lo que es bueno y por lo tanto tampoco sabemos lo que vale. Entonces, en ese sentido, es cuando escuchabas a la negra cantando y te llegaba al corazón, o cuando lo tenías la interpretación de Atahualpa o de cualquier artista consagrado nuestro que te llega al corazón, como ponete un pichuco. Entonces vos decís, bueno, ¿qué precio tiene eso? Nosotros lo vivimos todo eso desde la radio, desde la televisión en forma gratuita, llegaba. Pero ves que eso en cierta medida es el contexto del valor de una cultura, de un lugar, de una ciudad que no tiene precio. Entonces, otros con mucha picardía a eso le dan proyección internacional, hacen de eso un gran negocio. Nosotros por ahí estamos más que nada en generarlo. Sería muy importante, para no pelearnos con otras áreas, que haya gente que le sepa sacar rédito a lo que nosotros muchas veces accionamos, ¿ves? Casi en forma amateur, para que vayan ganando otro territorio y para que lo sepamos valorar desde otro lugar también, ¿no? Pero Bueno, bueno, ahí quiero aportar lo siguiente. Me acuerdo que siempre una constante, vos que lo conociste tanto más que yo, a Antonio, ¿no? A Pujía, digo. Él siempre hacía hincapié en esto. ¿Por qué los artistas plásticos no? ¿Verdad? Ahora, yo creo, y por supuesto nosotros, en todo el programa, en no todo el hacemos programa. no hacemos política, digamos, pero yo me refiero política partidaria, pero sí Claro, hacemos política, todo es claro. política. Entonces yo lo que creo que en tal caso surge de tu discurso, lo que no hay una constante, pero vos rebatime si no A estás ver, de acuerdo. Desde que yo tengo uso de razón hasta hoy, que han pasado unos cuantos días, no hay una constante desde las secretarías de culturas de todos los tiempos, nacionales, provinciales, municipales, en cuanto a establecer disciplina para la sociedad toda. Hay una anécdota, creo que yo te la conté alguna vez, seguramente en el programa alguna vez la conté, pero la quiero repetir porque viene a cuento. Hace muchos años, yo era jovencito, fui a una proyección con debate de cine y estaba Ulises Petit de Murat, que era el autor del Santo de la Espada, la claro. película aquella, y estaba el nene, ¿cómo era? Horacio Carballal, que a la sazón había sido secretario de Cultura, ¿no? Entonces se llegó a esto. Empezamos por la película y terminamos discutiendo esto, todos apasionados, todos acalorados. Y Carballal dijo algo que yo lo tengo presente hasta hoy como una enseñanza. Dijo, mira, Ulises, vamos a decir algo concreto y a mano. Vos y yo pasamos por el kiosco de diarios. Y entonces hay un titular que dice, murieron 83.950 y chorrea sangre del diario. Vos y yo, se supone que somos gente medianamente esclarecida, decía Carballal, vos y yo instintivamente miramos eso. Bueno, eso es la sociedad. Ahora, para eso existen las secretarías de cultura, para tratar de elevarnos. Entonces, yo no sé si esto que estoy diciendo ahora se compadece con esto último que has comentado vos, pero yo creo que precisamente falta disciplinarnos todos en la sociedad precisamente para ir elevándonos. Y entonces, en la medida en que nos elevemos, por supuesto, no vamos a ser eruditos ninguno, por los que no tenemos vocación, ni siquiera pasaremos por al lado, pero habrá mucho mayor énfasis o acento puesto en las expresiones culturales. No sé si compartís el juicio. No, no, desde ya. Y me haces acordar ahora, suponete, nosotros tenemos el lujo como argentinos de haber generado una ciudad
a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pensada para el futuro, que es La Plata. Sí. Y se proyectó, suponete, con una función clave que era desde el punto de vista de una visión republicana, donde las instituciones tenían que estar a disposición del pueblo. Por lo tanto, todo lo que en Europa eran los palacios de las monarquías o los castillos específicamente feudales, eso estaba a disposición de la gente, del pueblo, ¿no? Interesante, ves cómo en la Argentina hace 100 años atrás se pensaba y se planificaba a futuro, donde vos tenías los museos, hasta las catedrales, la relación de los edificios gubernamentales, las escuelas, la universidad, que tenía que estar a disposición, ¿ves?, de los obreros. O sea, cosas que fueron pensadas. Después, ideológicamente, uno puede estar más de acuerdo con una generación o con la otra. Ahora digo, había un proyecto, ¿no? Hoy, en urbanización, ves que vos podés estar de acuerdo o no con la orientación ideológica de esa generación, pero digo, los tipos plantearon una idea, se jugaron por ella y la montaron, ¿viste? Se distanciaron del puerto de Buenos Aires, generaron otro puerto más. Había una idea, ¿entendés? Y un futuro. Ponele que eran muy positivistas y decían, bueno, esto lo vamos a hacer sin tener en cuenta, ves que vivían argentinos Un pequeño detalle. Entonces vos, hoy ves, se ve como un logro, ¿entendés? Las tomas, las relaciones de ya no villas miserias, sino asentamientos populares. Como nosotros con los arquitectos, con la cultura que hay en la Argentina, con las estructuras que tenemos en el Estado, que están a disposición justamente de la gente, no las aprovechamos. Es interesante en ese sentido. Pero yo digo, bueno, por un lado ves cómo valoramos esto que tenemos y generamos y se dio, que no se inventó, es un hecho. Y por el otro lado ves qué dificultoso se nos hace ponerle un precio a eso. Ahora, para mí eso no tiene valor, es algo que nosotros pudimos gestar y proyectar. Ahora, ves nuevamente, en lo chiquito, en lo particular, qué difícil es mantenerlo en el tiempo. O sea, algo, si vos decís, bueno, yo quiero tener una vida que sea creativa, que se mantenga en el tiempo con esta actitud de libertad, de desarrollo, que se ponga a disposición de los demás. Uno en cierta medida ves más que el valor económico, está esperando mínimamente el reconocimiento. Entonces, bueno, mira qué fácil y qué barato. Qué barato. Entonces, por el otro lado, ves que si nosotros lo organizáramos mejor, y vos tenés ejemplos en toda tu gente que es amiga y que nos ayuda para mantener el programa, las cooperativas, son parte también de esa cultura inmigratoria, cosmopolita, que no fue a pedir nada, se puso a laburar y a hacerlo. Bueno, el arte, ¿ves? Los artistas somos pequeñas pymes que en cierta medida producimos y que lamentablemente muchas veces no envasamos bien. Claro. No tenemos un buen marketing, ¿viste? Pero estamos produciendo y generando cosas. Sería interesante, más que pelearnos, ves, con quién nos cotiza o quién le pone precio, de empezar a buscar buenas sociedades para que mínimamente, ves, eso que muchas veces se haría como una visión especulativa y la otra productiva, en estos puentes, ¿ves?, que nosotros intentamos hacer con nuestro programa, de buscar conexiones, de buscar complementaciones, ya no más peleas, ya no más confrontaciones, sino ir buscando cuáles son los nexos que nos podrían llevar a algo mejor, a un plano mejor. Sería esto, bueno, nosotros producimos, generamos contenidos, bueno, ¿hay alguien que lo sabe envasar mejor? Poner, llegado el caso, darle otra presentación. Bueno, nosotros estamos a disposición de eso, pero no es que nos vamos a pelear. Pero ves que cuando tocamos temas como estos,
son difíciles, que generalmente la gente prefiere no hablar. ¿Por qué? Y por este hecho de blanquear la situación, los artistas son muy pocos los que ganan mucho. Claro, es verdad, absoluta verdad. Ahora, toda una vida dedicada al arte, es que no tiene precio. ¿Por qué? Porque además de haberlo disfrutado y desarrollado, bueno, que te lo reconozcan ya es mucho. Yo muchas veces, te cierro con esto, muchas veces cuando nos ponemos a charlar, ¿no? Y a desarrollarlo con los compañeros, bueno, pero ustedes qué quieran, son pocos los que hicieron lo que querían hacer, son pocos los que desarrollaron los potenciales innatos que cada uno tiene. Y después no es tan fácil que ni la misma familia te lo reconozca, porque si un hermano tuyo tuvo que hacer 8 horas diarias todos los días en una fábrica que no le gustaba trabajar en lo que hacía, y ir a contramano en cierta medida de sus planteos internos, y no jugarse, ¿ve? Muchas veces como nos jugamos nosotros, por desarrollar y mantener este objetivo en marcha, bueno, es difícil que también esa persona sepa valorar lo que es estar todos los días sin tener una previsión de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, ¿ves? Me parece que sería piola respaldar a toda la gente que hace un trabajo en la cultura gratuitamente, que lo respalda vocacionalmente, y más allá de que no esté reconocido todo ese trabajo, bueno, tu programa lo viene haciendo durante años No es, en ese bueno, sentido. Y creo bueno, que nuestro pro. nuestro programa, por supuesto, pero yo hago una participación chiquita. El verdadero trabajo de producción lo haces vos con Elena, y que ves que no es fácil mantenerlo en el tiempo. Bueno, Entonces, en ese sentido, pues yo digo, la cotización puede ser muy importante y ojalá que podamos cada vez tener una mejor cotización de mercado, pero la clave está en el contenido y específicamente en lo que nosotros le podamos poner a ese contenido de vitalidad para que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? bien. Bueno, Andrés, antes de retirarnos, y aunque parezca poco elegante, quiero venderme, ya que estamos hablando de vender. Bueno, yo ofrezco mi show para cantar 1 hora y media en la medida en que me dejen pagarlo en 3 o 4 cuotas. Bueno, eso, Andresito, eso, sí, eso, decime. eso los músicos lo tienen bien claro. Sí, absolutamente. Chao, Andrés, hasta la próxima. Abrazo fuerte, Nolo, abrazo Chao. fuerte.